encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros y con todas vosotras. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es Javier Poleo. Os voy a leer porque es interesante, pero no me lo sé. Vamos a ver. Javier Poleo, eres licenciado en Derecho y doctor en Comunicación. Actualmente eres presidente de la Asociación Incide, donde coordinas algunos proyectos y diriges la comunicación. Llevas casi 23 años dedicados a la intervención social en la entidad, primero como abogado de extranjería y después como orientador laboral y llevando a cabo programas de dinamización comunitaria, educación y atención a personas en situación de vulnerabilidad. También eres investigador de la Universidad de Málaga con trabajos vinculados a emprendimiento social, formación del profesorado, intervención comunitaria, inclusión y educación. Vaya, la de cosas que he hecho uno en la vida. Hay que ver, ¿eh? Cuando uno lo escucha así de voz de otro es como muy guau, ¿no? Sí. Para lo que me ha dado la vida, ¿eh? ¿Pensaste alguna vez que te dedicarías a esto cuando eras pequeño? O sea, tú ya naciste diciendo, me voy a dedicar a todo esto, ¿no? ¿No? No, la verdad es que no. Bueno, por un lado, a ver, yo vengo de zona desfavorecida. O sea, mi niñez la pasé en Palma Palmilla y allí jugaba y allí me peleaba y allí me robaban y allí participaba en alguna bronca. Y bueno, en un momento muy complicado. Entonces, además en el que realmente empieza a ser necesaria la transformación. Entonces yo hice mis estudios, corrí mucho bueno, en alguna zona también, porque era la época también de la heroína, de la gente pinchándose en las calles. Sí. Y de hecho teníamos que pasar algunas veces alrededor o sea, tratar de evitarlos y dependiendo de qué calle pasáramos. Y realmente yo decía, bueno, es que no sé quién se puede dedicar a esto. O sea, para mí era como algo absolutamente ajeno, ¿no? No entiendo estas personas que se puedan dedicar aquí a ayudar. Hice mi carrera, hice Derecho y ya de alguna manera, no sé, yo creo que viene todo de rebote, porque yo lo que quería ser era un abogado rico y y tener muy claro que mi futuro era hacer dinero y llevar a mis clientes al éxito. Veía mucha. Además, la Universidad de Málaga lo que te mete es la parte fuerte, Aquí ¿no? nos dice Sí. CCAJCG, buenas tardes, y se ríe con lo que estás contando. Claro. Entonces es como complicado plantearte que de pronto vas a dar un giro. Pero viene de rebote. Como has comentado, empiezo como abogado de extranjería. Dice, De pues te hecho, has equivocado de profesión. y tanto. Ahí ya, con el tiempo te vas dando cuenta y dices, bueno, al final es lo que quiero. He hecho lo que quiero. Pero antes de eso, dices, ¿en qué mundo me estoy metiendo? Porque además, yo empiezo además, llego a tener despacho en Torremolinos y me va bien. O sea, salvo que, bueno, una compañera y una amiga nos llaman para que empecemos a trabajar como voluntarios en inmigración, porque en un programa que tiene Incide, que en aquel momento era Liga de la Educación, Liga Malagueña de la Educación, les falta los abogados. Les han dado un programa para atención a inmigrantes, pero no tienen asesoramiento legal y nos piden que vayamos. Y vamos de voluntarios. Lo llevabas en vena, Javier. Sí, porque de pronto, además nos pilló la época de la regularización, entonces nosotros llegábamos a atender a 80, 100 personas por día. O sea, era una locura. Era Eso es desde por la muchísimo. mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, de manera continuada durante varios meses. Y a mí cada vez me costaba más volver a mi oficina, a mi despacho, porque yo veía que el trabajar con la gente, la ilusión, el cómo llegaban y ponían todo su vida en tus manos y trabajabas con ellos y les dabas soluciones, a veces mejores, a veces peores, a veces nos equivocábamos, que también de los errores lo hemos sufrido mucho, pero aprendido también bastante. Entonces ya te das cuenta de que no, que ya el pensamiento y la idea que tenías no es
por donde realmente te quieres dedicar. Terminé dejando el despacho. Qué responsabilidad, yo me quedo con me ha impactado, una frase que has dicho de ponían su vida en tus manos. Sí, efectivamente. Por eso te he dicho el tema de las veces que nos hemos equivocado. Las lamentas durante años, o sea, se te quedan, pero él siempre pasa en lo social. Empiezas trabajando durante meses, años y tal, y dices todo lo que he aprendido, pero y todo lo que me he equivocado. Al final terminas compensando los momentos buenos, pero sobre todo lo que has aprendido. Y de alguna manera y tratas de seguir ayudando y seguir colaborando por las veces que no lo has hecho bien, porque no nos equivoquemos. Aquí en lo social no hay medidas, no hay tratamientos estándar, no hay una forma de orientar estándar, te vas adaptando a la persona. Y hay veces que aciertas en el diagnóstico y otras no. Afortunadamente la experiencia nos lleva a acertar más veces que las que fallamos. Afortunadamente. Pero hay veces que no. Entonces, bueno, pues ya te digo, lo social y evidentemente rico no te vas a hacer, como dice aquí, pero sí que no lo cambiaría por nada. La verdad es que pues para siempre ya, eso ya sigo para siempre. Al final es vocación, o sea... Sí, creo que sí. Fíjate, ¿no? Aunque uno, su parte más racional le dice abogado y hazte rico, al final la vocación, que es ahí lo que palpita, es ese corazoncito, te lleva al camino de claro. Quiero ayudar a la gente, ¿no? Has vivido desde muy pequeñito las situaciones muy complicadas en el entorno y sabes que puedes hacer algo. No, al final, que tampoco nos podemos equivocar y pensar que podemos transformar el mundo. Eso además es algo que nos pasa mucho cuando vamos a la universidad y voy a hacer intervenciones, voy a dar charlas con alumnado allí, nos van planteando, o tú les preguntas por qué quieres hacerlo, ¿no? Y todos te dicen, bueno, queremos cambiar el mundo, ¿no? Queremos educar para cambiar el mundo y queremos... Vale, pero vamos a centrarnos en no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar ni transformar la sociedad. Pero cambias cada pequeño mundo de cada persona, ¿no? Vas persona a persona, vas realidad a realidad. Y realidad a realidad durante años vas transformando. Y transformando territorios, transformando el sentir a lo mejor de una parte de la sociedad y de aspecto cultural y conciencia, efectivamente. Para nosotros es lo fundamental. Aquí nos preguntan, supongo que te habrás encontrado historias que darían para hacer una película, ¿no? Pues sí, de las mejores y de las peores. De ciencia ficción también. ¿Alguna destacable así que, claro, sin decir nombres ni nada, pero alguna que digas, esto nos impactó muchísimo? Sí, hemos tenido situaciones muy, muy límites de algún territorio, incluso en el que haciendo alguna intervención para salvar, en este caso fue una situación de violencia de género, una chica que tenían secuestrada en una casa era un tema de una pareja joven y el chico lo había llevado a la casa de su familia y la familia no le dejaba que saliera. Entonces una compañera tuvo que actuar y llegar a sacarla de allí, pero además en una situación en la que nos llama y nos pone a trabajar inmediatamente, que acabo de sacarla de la casa, me estaban disparando al coche, vamos a empezar a mover y tal, y era mientras ella atendía, mientras ella salía de allí con el coche corriendo con la chica, teníamos que buscarle un alojamiento, corriendo ir a asistirla para el tema de ver que estaba todo bien, buscarle todo, porque se quedaba en la calle y se quedaba con miedo a que le hicieran algo. En la parte de inmigración, imagínate situaciones durísimas de mujeres que habían con temas de trata de blancas, porque yo hacía la atención a mujeres prostitutas de la costa que habían sido traídas como en trata directamente, engañadas. Parece mentira que estemos en el siglo XXI, ¿no? Y sigan pasando estas cosas. Sí. No, y siguen y desafortunadamente no
no estamos dando la respuesta ni a nivel legal ni social adecuada a eso. Seguimos siendo el primer país consumista de prostitución y da igual, no se pregunta ni nadie. Y es Entonces, evidente, que no es algo que esté escondido. Tú coges la autovía para el norte y hay una de neones por toda la carretera que alucinas. Sí, o sea... y da igual, no pregunta ni el origen ni tal. Bueno, puede haber locales que estén mejor, que lo tengan todo en regla, pero muchos de ellos en algún momento han pasado. Sí. Aquí dice, vaya historión. A nivel gubernamental, ¿qué echas en falta? Pues a nivel gubernamental muchas cosas. Primero, regulaciones más serias, hay que trabajar y trabajar a conciencia para conocer la realidad. Nos echamos mucho en falta y además es algo, incide una de las, que sea con el juego de palabras del nombre, ¿no? Pero trabaja mucho la incidencia social y también la política. Intentamos llevar a todas las plataformas, foros y demás la realidad de la calle, de las barriadas, de las personas con las que trabajamos, las diferencias que nos encontramos. No hay dos barriadas iguales. El trabajo que hagas en Asperones no es el mismo trabajo que puedes hacer en Cruz Verde Lagunilla, no es lo mismo que en La Corta, no es lo mismo que en Castañeta. Y esto hablando de Málaga, ¿no? Pero esa realidad no es la que vive la parte de administración. Las instituciones públicas consideran que hay que trabajar de una manera estandarizada, que las ayudas iguales para todo el mundo, y bueno, hay que plantar un poco de cara a la administración y decirle que es que se están equivocando por este modo de intervención, este tipo de ayuda en este espacio, ¿no? Hay que personalizar mucho más, ¿no? Efectivamente. Y las entidades sociales también tenemos que tener muy claro que eso es así. Quizá, además lo planteo muchas veces, además lo digo, no me corta con el propio problema que tenemos las entidades sociales, que consideramos que somos las que vamos a llegar a los territorios a salvar. Y que vamos a hacer y llegamos a un espacio y salvamos. Y que nuestra metodología de intervención o el modelo de intervención que llevamos es el mejor. Y no es cierto. No es cierto. En algunos casos podemos acertar, pero no es cierto que el programa que hemos solicitado porque considerábamos que en un territorio podía funcionar vaya a funcionar sí o sí. Y eso es algo que también tienen que ver las propias administraciones. O sea, tendrían que valorar si los proyectos que aprueban y que solicitamos las entidades sociales son los más adecuados para cada territorio. Entonces, claro, creo que ahí es donde tenemos que sentarnos muchas veces. Aquí me preguntan, ¿os escuchan los políticos? Es decir, ¿se preocupan de hablar con vosotros para ver cómo está el tema? La verdad es que sí, en nuestro caso sí hemos tenido suerte con esto. También es que trabajáis mucho y muy duro, ¿eh? Sí, llevamos mucho tiempo en mucho espacio y esto hace que al final, no te voy a decir referente, porque referentes son muchas entidades, ¿no? Las que trabajan en los Pero sois una de las grandes, ¿eh? Tenemos la posibilidad Sí. y tenemos la suerte yo quizás por el tiempo que llevamos trabajando en esto y que realmente la entidad se ha tomado muy en serio el trabajo, los debates internos, el sentarnos y ver si la coordinación la estábamos haciendo de manera adecuada, el hacer un seguimiento, evaluación, todo ese tipo de cosas. Antes de seguir avanzando, sí. Porque claro, estamos hablando ya de INCIDE, de muchas cosas que estáis haciendo, pero ¿qué es INCIDE? Vale. ¿Y a qué os dedicáis? Vale. Porque al final, como hacen tantas preguntas, pues nos hemos ido, pero claro, igual lo principal sería explicar, ¿no? ¿Qué es INCIDE y a qué os dedicáis? Bueno, INCIDE es una asociación, es una ONG. Nos confunde muchas veces con la Fundación INCIDE, que es de Cámara de Comercio, si no me equivoco, pero nosotros somos Asociación INCIDE. INCIDE es Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación. Somos una ONG ya, nosotros, como creo que explica al principio, venimos de lo que era la Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, una institución muy antigua, más bien de la Segunda República, y viene que lo que buscaba era el tema de la transformación a través de la educación. Transformación social, transformación
en los territorios y las barriadas a través de la educación. Era generar igualdad de oportunidades a todo el mundo a través de la educación y la formación y igualmente hacerlo a través bueno, de esa incidencia política de intervenir. Sí, ya es muy importante, ¿eh? Sí. En 2010, bueno, nos separamos de la federación y empezamos ya como INCIDE. Misma gente, mismo personal, todo, pero empezamos a trabajar como INCIDE. Creo que el tema de nombre no aprendimos nunca a cortarlo, porque empezamos como Liga Malagueña de la Educación y la Cultura Popular, después Inclusión, Ciudadanía y Diversidad de Educación. Creo que es la asignatura que nos queda pendiente, ir acortando nombres. Pero bueno, quedamos como INCIDE y bueno, hemos seguido ya de esto, como organización son 33 años ya de intervención en lo social, empezando trabajando en barrios, en zonas desfavorecidas, se llaman ahora zonas desfavorecidas, antes eran barriadas marginales, con necesidad de transformación, ahora zonas desfavorecidas identificadas, en programas de solidaridad educativa, ayudando a niños, niñas y jóvenes a tener un apoyo y un refuerzo para que tuvieran las mismas oportunidades que en otros territorios y en otros centros, ¿no? Y bueno, pues intentando que promocionaran en sus estudios y sobre todo dando valor a lo que es la ciudadanía. Nosotros además lo tenemos mucho, lo utilizamos mucho tanto en nuestra cartelería y demás. Siempre ponemos construyendo ciudadanía. Personas con igualdad de derechos y obligaciones, con futuro, con posibilidades dentro de de sus propios procesos. Porque no vamos a... Somos una entidad además que nos consideramos transformadora. No vamos tanto en la línea asistencialista, sino más en la parte de transformación a través de la educación y apoyando iniciativas y proyectos que realmente tengan un futuro, que se transmita de generación en generación, que niños, niñas y jóvenes a los que hemos tenido nuestras guarderías, que tenemos escuelas infantiles de 0 a 3, ya algunos, imagínate, tenemos una abuela con 34 años, o sea que ya no solamente han crecido con nosotros desde los más desde bebé y tal, han participado en proyectos educativos, han buscado cuando ya eran mayores de edad en formación para el empleo, han pasado prácticas en empresas, han trabajado en proyectos con nosotros, sus hijos y ahora ya sus nietos están participando en proyectos de INCIDE. O sea que son proyectos en los que más que apoyarles o darles voz, lo que hacemos es acompañarles en un proceso de transformación propia y bueno, pues esa línea trabajamos. Ya que has empezado a nombrar que tenéis diferentes centros, diferentes formas de trabajo y tal, Sí. ¿Cuántos centros tenéis? O sea, ¿dónde estáis ubicados? Pues, bueno, por darte cifras, no quiero tampoco... A ver, nosotros tenemos oficinas y sedes nuestra sede central está en calle Carrión, en el centro de Málaga. Allí ya tenemos 3-4 oficinas más dedicadas al empleo, a la transformación. Tenemos una escuela infantil, que es la Casita 1, y tenemos un centro CAPI para alfabetización digital y transformación a través de las tecnologías, donde ahora tenemos además de hecho un grupo de mayores por un programa de la Caixa, de Fundación La Caixa, Mayores en Red. Y tenemos la formación para el empleo a través de una cocina que tenemos allí mismo también en la zona. Pero después, igual que eso, tenemos, al ser entidad, una de las entidades que lleva más atención dentro de Caixa Proinfancia, tenemos oficinas en prácticamente casi todos los distritos. Eso, Málaga capital. Y presencia e intervención en 118, 119 centros educativos de la provincia de Málaga. Somos actualmente, venimos a ser unos 540 personas profesionales. Lo próximo que te quería preguntar, 514. Sí, que además, dependiendo ahora ya estamos, inició el curso, ya estamos, y tenemos presencia, imagínate. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad es que es afortunadamente, equipo, o sea, sí. Que es una buena cifra. Es un equipo enorme y con
imagínate, miles de visiones distintas. Bueno, ya te digo, Es verdad. no una visión por cada persona que trabaja en INCIDE, sino 2, 3, 4 Eso es proyectos. complicado. ¿Cómo se lleva el unificarlos a todos a una cuando son tantos y cada uno de su padre y de su madre? Porque al final Claro. todos tenemos nuestra propia experiencia, ¿no? Sí, bueno, INCIDE además apuesta nosotros apostamos por un modelo de estabilidad en el empleo. Eso quiere decir que la mayor parte de este personal, estos compañeros y compañeras, están trabajando, son fijos discontinuos ya en la entidad que llevan muchos años con nosotros. Entonces, entre los propios equipos siempre procuramos, si llega alguien nuevo o nueva, que se integre además, y tendría que hablar de nuevo, porque estamos hablando, el 75% de las personas que están con nosotros son compañeras, son mujeres. Entonces, al final, integras este equipo siempre a alguien que llegue nuevo con alguien que lleva tiempo trabajando y que va al final transmitiendo esos valores, ese trabajo, esa apuesta por la igualdad, esa apuesta por los valores de la educación pública, de la escuela pública, ese trabajar día a día con la gente y con las niñas y las niñas. Este año pasado, las cuentas que estuvimos haciendo para la memoria, o sea, este año, perdón, 2022, hemos llegado a 11.500 menores. Wow. Menores entre lo que son niños, niñas y jóvenes que están en los centros educativos, más 3.000 y algo de caixas de preinfancia, más centros abiertos, más... Es que ahí está la base de toda educación y de los valores y de lo que se formará en el día de mañana un adulto, ¿no? Es donde hay que hacer realmente hincapié. Y de todo lo que hacéis, para ti personalmente, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿a qué le darías tú más importancia? Yo creo que además es una apuesta que lo hemos tenido desde el inicio. Y es lo que he comentado con el tema de esta mujer, por ejemplo, que lleva toda una vida con nosotros, ¿no? Es esa integralidad, ese trabajo que al final empiezas a trabajar desde la educación, desde muy pequeñitas, están moviéndose, tenemos proyectos, porque claro, cuando valoras, cuando empiezas a trabajar con las niñas, niños y jóvenes, te das cuenta que las familias tienen otra serie de problemáticas y vas desarrollando proyectos nuevos e innovadores adaptados a. Entonces, empiezan ahí los programas de empleo. Yo he sido orientador laboral allí en INCIDE. Hemos trabajado con todo lo que es la mejora de la empleabilidad de personas adultas y después te vas dando cuenta que sigue habiendo otra serie de necesidades. Muchas de las personas que venían a nuestra oficina, que atendíamos orientación laboral para riesgo de exclusión, para personas en riesgo de exclusión, eran mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, creamos proyectos paralelos, algunos de los cuales pues, han sido reconocidos y tal, proyectos para la atención a estas víctimas que iban haciendo un acompañamiento y un seguimiento. Cuando estás trabajando con ellas, te das cuenta de que se están transmitiendo algunos de los valores patriarcales que han sufrido, se están transmitiendo sin quererlo a sus hijas. Y empiezas a trabajar con las jóvenes y con las madres para prevenir la violencia de género. Después, una vez estamos haciendo el desarrollo de todos los proyectos, nos damos cuenta de que las madres, padres y sobre todo ya mayores, estamos hablando de abuelos y abuelas, se han tenido que hacer cargo sobre todo a raíz de la pandemia, de muchas de estas familias. Con lo cual te vas dando cuenta de problemas psicológicos, de soledad, falta de atención que están teniendo muchas y muchos mayores y creamos solicitamos apoyo para los nuevos proyectos de mayores en red o Cuenta Conmigo Mayores. O sea, son proyectos. Al final, todo se va integrando. Y creo que parte del éxito de INCIDE es el tener no grandes proyectos, pero sí, muy diferenciados y suficientes como para dar cobertura a las necesidades de las familias y de la sociedad en general. Y hablando de integrar, ¿no? Todo lo que decías, pues por ejemplo con la pandemia os disteis cuenta de ciertas cosas. ¿Os habéis dado cuenta de que ahora también venga más gente pidiendo ayuda por el tema de la subida de la luz, de los carburantes, de la comida?
Sí, O sí, sea, sí. ¿está influyendo eso en la gente? Sí, sí, va influyendo. Hemos tenido una serie, al mismo tiempo hemos tenido medidas como puede ser el tema del ingreso mínimo vital, que aumentó muchísimo en nada, tuvimos que dedicarles a un ¿También lo contingente gestionáis? importante. Sí, lo hemos gestionado, lo hemos gestionado. Es verdad que ya al final, bueno, ya hemos pasado el periodo crítico, que al principio te puedes imaginar, o sea, eran cientos de personas a Sí. nivel diario a diario en las distintas barriadas pidiéndonos que les ayudáramos a gestionarlo. Por el tema de la brecha digital, ¿no? Que les supone un grave problema. El tener ya regularizado esa parte y el que algunas, no tantas como podría haber sido, de estas familias han conseguido ese apoyo a nivel económico, nos ha facilitado el que, bueno, muchos de los recursos que necesitaban, el tema del incremento de la luz, del agua y Ujú. tal, pues no hemos tenido tanta incidencia. Sí que lo ha habido, me refiero, sí que nos ha llegado mucha más gente, pero han podido sufragarlo. Nos vienen más, a lo mejor, para el tema del retraso. Se me ha retrasado, que llevo tres recibos acumulados y no sé qué hacer con esto, ¿no? Entonces, pero eso hace que al final las atenciones, tanto nuestras compañeras que son trabajadoras sociales, las educadoras sociales, las dinamizadoras de los centros CAPI, sobre todo, que están haciendo una labor importantísima dentro de las zonas desfavorecidas, porque son el punto de entrada para muchas de estas ayudas que se tienen que gestionar a través de los ordenadores, Ujú. Esa es otra pues barrera que tiene la gente mayor, ¿no? muchísimo. Todo el tema de la tecnología. Mayores y jóvenes. Porque nos pasa con los jóvenes que las jóvenes que pensamos que son nativos y nativas Ujú. digitales, pero controlan muy bien determinadas cosas. O sea, Twitch, por ejemplo, Ya. saben manejarlo. Instagram saben manejarlo. TikTok. TikTok saben manejarlo, pero le dices, necesitas subir un Word o mandarme el currículo en Word a través de correo electrónico que lo tienes en tu móvil. Yo no tengo correo electrónico. Bueno, si tienes un móvil, un smartphone y tienes correo electrónico. Ah, bueno, vale. Entonces tienes que explicarle todo el proceso. Ahí, bueno, nosotros participamos en una de las plataformas en Red Conecta, Ciudadanía Comprometida, que es a nivel estatal y lo que trabajamos es el tema de la brecha digital desde las consideradas, digamos, tres brechas, que sería, uno, el tener las herramientas, el ordenador, el móvil, el internet. Dos, el cómo usas, el tener los conocimientos para usar Ujú. esas herramientas. Y una tercera, que es el tema de la participación, que hay muchas opciones, muchas posibilidades de participar a nivel social, de reclamar a los políticos sus derechos, de presentarte ante una administración y decir, oye, mira, que es que tengo este problema y tal, y eso lo desconocen. Entonces, por muy jóvenes que sean, al final la brecha existe y hay que trabajarla. Has hablado de las administraciones. Si les pudieras pedir una sola cosa, ¿qué les pedirías? Pues, Una, ¿eh? Es es que estoy como la acostumbrado a lámpara. pedir. Estoy acostumbrado a pedir. Trabajo en una ONG, o sea que te puedes imaginar. Entonces pido mucho. Pero, pues, ¡Dinero! dinero sí, dinero, apoyo económico sí, pero no teniendo muy claro el, en qué se gasta y tal. Hoy hemos estado participando en un foro de inversión de impacto, por ejemplo, y no hacen más que decir, no es que hay mucho dinero, hay mucho dinero, ya sí, pero ¿cómo se invierte? ¿Dónde se Claro. invierte? ¿En qué tipo de proyecto? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para pedir ese dinero? Sí, pero sobre todo también tener conciencia de la importancia de la educación y de la transformación a nivel de la vida, o sea, a todos los niveles de la vida. Yo creo que la gente tenga algo de espíritu crítico, que trabajen, que sepan, que sean protagonistas de su propia transformación. El tema de no convertir a la población en asistencialistas, sino que sean dueños de su propio cambio, ¿no? Y de tal.
Y eso es algo que todavía creo que es una de las grandes cuestiones pendientes de las administraciones y de las que no estamos tampoco las entidades sociales a la altura. Creo que estamos quedándonos atrás, quizás porque estamos, ¿cómo decirlo? Paliando, como que estamos poniendo el parche, ¿no? Ahora hay Apagando una idea, apagando fuegos. fuego, efectivamente, eso es. Y no nos estamos dando cuenta que tendríamos que exigir que la educación es importante desde la base, que hay que generar apoyos para que los niños, niñas y jóvenes quieran seguir sus estudios, no los abandonen y, bueno, cambiar la realidad desde los niveles más, desde las edades más bajas. Me hablas de la educación. ¿Qué piensas de la educación? Porque es un sistema educativo que data de... Sí, sí, y complicadísimo de cambiar, o sea que sí, no, pero sí que necesitamos darle una vuelta. O sea, creemos en los valores de la escuela pública en el sentido de libertad, de tolerancia, de solidaridad, el trabajo de que llegue a todo el mundo por igual. Pero bueno, también tenemos modelos sobre todo también la disparidad, ¿no? Hablamos mucho de lo distinto que es la educación en una comunidad autónoma con respecto a otra, dentro de, tiene que ver mucho con la parte política, que lamentamos siempre mucho que influya tanto en esto. Y en este caso creo o consideramos que debería haber un pacto de Estado por la educación, en el que, igual que por la infancia, en el que no se siga considerando la educación como un gasto, sino como una inversión y que además nunca se pueda tocar. Si generamos un presupuesto, el presupuesto tiene que ir año tras año, tiene que ir subiendo, nunca puede ir bajando, ni se puede especular con la educación. Para eso debería haber un pacto de Estado, que todos los partidos, presentes y futuros, estuvieron dispuestos a mantener, ¿no? Sí. Hombre, a mí hay una cosa que me sorprendió gratamente cuando llegué aquí a Andalucía y es que la educación es gratuita 100%, Uh-huh. ¿vale? Porque yo en Cataluña sé de gente que ha tenido que pedir créditos para Sí, sí, comprar sí. los libros y es muy triste Sí, que no, le no, digas, perdona, a ver, educación para todo el mundo, pero si te tienes que gastar 400 euros en unos libros, sí, sí, ya no es educación para todo el mundo, ya estamos excluyendo, ya estamos, ¿no? Entonces, claro, pero no solo eso. Por ejemplo, además lo hemos estado hablando con compañeros y compañeras de Cataluña, de otras entidades que están allí, porque yo, por ejemplo, estuve haciendo una formación en Barcelona sobre captación de fondos y me intentaban vender, o sea, además gente que lleva bastante tiempo en tema de captación de fondos para entidades sociales, decía, una de las cosas que podéis hacer es coger un modelo de intervención con una serie de libros que mejoréis la educación de niños y niñas, aprovechado y con la venta de esos libros podéis tener. Bueno, es que nosotros eso no nos sirve, porque en Andalucía es. exacto. Pero sí que hay cuestiones que se tienen que seguir trabajando en paralelo y que no se están haciendo. Caixa por Infancia, por ejemplo, eso sí, ese modelo sí lo tiene adaptado y lo trabajamos. Nosotros lo hacemos gracias al programa. Apoyo psicológico a niñas y niños Uh-huh. que tienen alguna problemática en casa, que tienen problemas de autoestima, de indefensión aprendida, de profecía autocumplida, todo lo que queramos ver y problemáticas que les puedan ir surgiendo, ¿no? La detección de dislexia, de discalculia. Para eso necesitas a profesionales, que este tipo de programas sí, y esto es la privada, esto no es la escuela pública. El que niños y niñas te los encuentres con una situación de fracaso escolar tremendo y no sabes por qué hasta que se descubre que el problema suyo es que no tiene gafas y no ve bien la pizarra. Y el programa te presta ese apoyo, ¿no? La logopedia, que les genera tantos problemas, que tengan algún problema con la adicción y que les genera tantos problemas y tantos complejos.
el generar ese tipo, esos son proyectos privados que son complementarios a lo público y que deberían estar integrados en lo público, todavía falta. ¿Sabes? Me sorprende muchísimo que una persona que ha estudiado abogacía me hable de una manera tan coherente sobre educación y que después tengamos ministros, tengamos gente que se supone que tiene que estar muy al tanto de todas estas cosas y no se haga nada. O sea, es como, hay cosas en común como por ejemplo educar como si fuéramos loros, ¿no? Te voy a poner un examen, tú mañana me lo tienes que recitar de A a la Z y pasado mañana me da igual que no te acuerdes, porque además no te va a servir esto en tu santa vida. Claro. Entonces no tiene más importancia que quede constancia en un papel que tú esto te lo has sabido un día. Imagínate. Cuando hay tantas cosas como las emociones, saber gestionar esas emociones para que no sean niños frustrados, que en un futuro sean personas frustradas, como todo lo que estabas contando, de poder rectificar algo tan simple como ponerle gafas a un niño o detectar que está teniendo problemas en su casa porque a lo mejor están sufriendo violencia de género en la casa y eso afecta al niño o a la niña, o hay abusos sexuales, que es algo que pasa mucho más de lo que creemos, Sí. pero muchísimo más, y todo el mundo miramos hacia otro lado. Todas esas cosas, o sea, es que dime tú que no es chocante, que es que tú estás en lo legal, ¿sabes? Y me estás hablando de educación de una manera tan coherente que yo me sorprendo, que nos estamos haciendo los locos, o sea, ¿sabemos todos los problemas que tenemos y no los estamos afrontando? Sí, creo que en parte sí, es decir, hay mucho pronunciamiento. Por suerte, creo que la sociedad está empezando, por un lado, a movilizarse. Por otro, movilizarse me refiero a hacer este tipo de demandas, ¿no? El problema es, ¿estamos tomando los cauces adecuados? ¿Se está haciendo de manera adecuada? Cuando en algunos foros que hemos participado, nosotros creamos un proyecto con unos compañeros de pedagogía del máster de inteligencia emocional de la universidad, creamos la Escuela de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales. Qué bueno. Y esa, además, creo que más participasteis vosotros con Fundación El Pimpi allí en nuestra sede. En ese proyecto lo hemos presentado nosotros en determinados foros, a nivel educativo, y lo hemos llevado además con carteles enormes, hemos llevado juegos, porque además lo hacemos mucho con gamificación y tal. Y el profesorado nos dice, es que esto es lo que necesitamos en nuestros coles, ¿vale? Es que esto es lo que nosotros requerimos de nuestros centros, que esperamos que nos enseñen, que nos digan cómo manejarnos con estas herramientas. El futuro además esto es una de las cosas que sí que estamos trabajando junto con la universidad. Nos está costando mucho adaptar el modelo educativo que tenemos ahora mismo, nosotros lo hacemos de la parte no formal de la educación. Pero claro, eso nos da mucho campo, porque nos permite hacer muchas cosas. Claro. No tenemos unas normas, ni tenemos un sistema, ni tenemos... No estáis capados. Entonces, claro, al no ir con un currículum, pero el modelo nuestro, cuando se hace una intervención en un centro en la que tú llevas gamificación, fomento de la creatividad, regulación emocional, mediación, el trabajo intercultural dentro del aula, al final lo que estás es intentando adaptar al alumnado a lo que les viene. Es que les viene mucho por delante, una transformación brutal, no solo a nivel tecnológico. Es que, como se dice, ¿no? El tema del 70% de las profesiones que van a hacer nuestras niñas y niños en el futuro aún no se han inventado. O sea, todo este trabajo no es un sistema en el que tú le puedes enseñar, como tú dices, de A a la Z, que tienes que saber esta lección, no, tú tienes que enseñarles a que tengan una visión completamente distinta del mundo. Pensamiento disruptivo, la creatividad. Y propio. Que, no tienes que pensar como todo el mundo. Efectivamente. O sea, y yo, por más profesor que sea, no tengo la verdad absoluta. O sea, pensad por vosotros mismos, ¿no? Eso yo es algo que echo mucho de menos. Cuando te plantean que te van a quitar la filosofía del aula o que van a reducir el número de horas de arte,
que son cosas que te hacen pensar, que te el espíritu crítico, el razonamiento crítico, todo ese tipo de cosas que son tan necesarias. Entonces tendríamos que tener modelos distintos. Sabemos que la escuela del futuro no va a ser así. No va a haber tanto el profesorado, el profesor o la profesora va a ser profesor guía, no va a ser que les va a decir dónde tienen que buscar la información, más que él te voy a dar la lección y tú te la aprendes ya como yo te lo he dicho y no te salgas de ahí. Entonces, porque va a ser así, porque a eso nos lleva la tendencia de la tecnología del futuro, va a ser eso. Sí, aquí nos dicen, la educación tiene que cambiar, el modelo actual está obsoleto. No, y tanto. Pero es el... No sirve de nada que mi hija en este 2022 esté estudiando lo mismo que yo en 1970. Y desde luego. Pero porque además tienen mucha más capacidad bueno, nosotros veníamos con una serie de libros, además yo tengo ya 49 años, vengo de ese modelo antiguo de enseñanza, yo soy el mayor ya aquí. Y teníamos nuestra serie de libros que es verdad que no los aprendíamos. Y siempre nos han dicho, pero es que nosotros aprendíamos muchas. Pero la capacidad que tienen de generar conocimiento estos niños y niñas con lo que sea. Mi hijo es un crack en historia, se lo sabe todo con 14 años, pero a base de ver vídeos de YouTube. ¿Sí? Que a veces no te trae la información completa, pero se le queda. Porque es un sistema es un modelo educativo visual que inmediatamente se le queda toda la información. Echamos de menos ahora, por ejemplo, un proyecto que estamos llevando con jóvenes, Transforma con tu voz. Lo que estamos intentando es que las niñas, los niños y los jóvenes tengan esa voz y puedan participar. Pero con lo que nos hemos encontrado es que tanto en institutos como en la universidad les han enseñado a hacer todo de la A a la Z, lo hacen de esta manera, ¿verdad? Que de pronto tienen las herramientas, les decimos, mira, tenéis aquí el espacio, un espacio web o lo que sea, podéis hablar, podéis decir lo que os dé la gana. Lo único que os pedimos es que lo hagáis en un modelo que no aburra a la gente, un modelo de presentación. Nosotros les formamos para dar charlas tipo TED, ¿no? Una cosa así. O debates que sean muy dinámicos. Y les damos las herramientas, el TikTok, el Instagram, un espacio físico si quieren en la universidad, un aula, un espacio en el que puedan hacerlo. Se lo damos todo. Y llevan días y días. Habríamos alucinado si en nuestra época nos hubieran dado algo así, ¿eh? No, yo me habría vuelto loca. Tenía una Además que yo creo que antes éramos como más reivindicativos, ¿no? Éramos... Sí. Es verdad que yo creo que sí, tengo la sensación de que están un poco más capados que sí? a la hora de sí. Pero bueno, en el momento que les das ese pequeño espacio y las herramientas, es increíble lo que sale de esas mentes. Porque conocen su entorno, conocen su futuro, conocen sus necesidades, sus miedos, conocen sus miedos a la perfección. Y más después de este mundo raro que les ha tocado vivir, con pandemia, guerra y historias. Entonces tienen esa capacidad de transformar. Hablábamos esto surgió a raíz de un trabajo que hicimos de investigación en el que cogíamos un montón de recortes de prensa, lo que se decía, los jóvenes no participan en política. Los jóvenes no participan, y las jóvenes, no participan en asociaciones, cada vez menos. Cada vez les cuesta más expresarse, no tienen interés por el medio ambiente, no tienen... Y después de estudiar esto en muchos institutos y hacer las encuestas, de estar allí... No es totalmente cierto esto. Es que era todo lo contrario. ¿Verdad? Participan más que nunca. El problema con el que nos encontrábamos es que utilizan otra narrativa, otra forma de elaborar los mensajes. Y somos los señores mayores como yo y yo. No somos capaces de ver cuál es el mensaje. El boomer y todas estas cosas, todos estos términos que utilizan, que te quedan un poco algunas veces sí, perdidos. Pero fíjate tú, por ejemplo, todo lo que es los veganos,
todo esto ha salido ahora, no cuando éramos nosotros. Nosotros nos daba igual absolutamente todo. Ahora hay una conciencia como más por la diversidad, del reciclaje, del medio ambiente, de cuidar el planeta, de más libertad en cuanto a la forma esta de amar. ¿Vale? Todo. De más respeto incluso en ese aspecto. Es verdad que los que no son mucho peores, pero hay mucha gente que ya está mucho más abierta de mente en muchos aspectos. Entonces, la juventud que está muy bien, con la cabeza muy bien plantada. Pues Maharaj ha habido toda la vida. Efectivamente. No hay discurso radical, ha habido siempre. Ahora es verdad que como hay tanta polarización social, pues es verdad que, pero por otro lado dices, más que nunca hay un reconocimiento de la diversidad, más que nunca hay un apoyo y en el momento que surge cualquier cosa, no lo sé, las reacciones, por ponerte, lo primero que se me ha venido a la cabeza, el Mundial, las reacciones al tema de Marruecos, por ejemplo, cuando gana un partido, apoyo total a cómo la población marroquí está saliendo a la calle y tal, en contraposición con los que intentan atacar y decir que esta gente que viene aquí a hacer... O sea, es como todo, ¿no? Yo creo que al final es un discurso que bueno, parte de mi admiración hacia... Es verdad que puede dar la sensación de que están más adormecidos, pero sin embargo creo que hay un activismo. Antes lo hacíamos a través de manifestaciones. Y ahora a través de TikTok. Pues sí. Antes nos movíamos más en ese aspecto, salíamos más a la calle, hacíamos más ruido, ¿no? Ahora lo hacen de otra manera, se manifiestan pues eso por redes sociales. Es como su medio, se sienten más en su ambiente, ¿no? Haciéndolo así. Y si pudieras erradicar algo del mundo, una sola cosa, ¿qué erradicarías? Me dedico a la educación, erradicaría la ignorancia. No, sí. Para mí es buena parte de muchísimos de los problemas a nivel social que tenemos. El desconocimiento y el no querer enterarnos, ¿vale? Estos son como, al final, el acercamiento, el conocer a otras personas a nivel general, el que te estén lloviendo constantemente informaciones de todo tipo, que pueden ser buenas, malas, pero que tú puedas decidir trabajar con ellas y decir, pues este modelo no me interesa, o esto no es cierto, o considero que la gente quiera participar y sobre todo aprender. Creo que solucionaríamos muchísimo de los problemas. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que más busca la gente cuando entra en INCIDE? Porque a veces a lo mejor hay gente que solo necesita que la escuchen, ¿no? Justo eso, yo creo que es eso. Mayormente, fíjate tú, sobre todo el tema del ser escuchado, es buena parte de lo que te comento. La transformación parte de las mismas personas. Si son personas que viven, cuando vienen a nosotros, viven en una situación muy delicada. Tiene que ver con la parte económica, pero sobre todo tiene que ver con su parte personal y desarrollo personal. Tiene que ver con una autoestima baja, tiene que ver con problemas personales que vienen arrastrando de muchos años. El considerar que no van a tener oportunidades en la vida, el considerar que no van a llegar más lejos, el que se ven incapaces de gestionar una ayuda a través de servicios sociales, el sentirse solas. O sea, al final tiene que ver mucho con justo lo que tú dices, ¿no? Qué bueno que existan organizaciones como la vuestra, que yo no sé si seréis conscientes o no cada vez que os acostáis por la noche de todo el bien que hacéis a la gente. O sea, ¿tú sabes lo importante que es eso? Que te sientas perdido en la vida, que no sepas a quién pedir ayuda, ni qué es lo que debes hacer, ni cómo hacerlo, que ya estás tan cansado y tan agotado de todo que dices, y a mi familia es que no le puedo contar nada porque no me entienden, o sea, o soy la histérica,
o soy la soñadora, ¿qué vas a hacer tú ya con tu edad? O qué va, ¿no? De tantas cosas que te han podido estar tirando encima y que tú ya vas así con los hombros como Sí, no sí, puedo sí. con mi vida, y llegar a un sitio y que alguien te diga, siéntate con una sonrisa, Claro. ¿no? Y tú digas, uff, me has Por iluminado el eso, día. por eso nos cuesta entender el que pues mal día tiene cualquiera, ¿vale? Hay cosas que son básicas en el ser humano. La empatía, la sonrisa, el saber escuchar, Y gratis. escucha activa, ¿eh? Sí, bueno, es gratis. Para la administración no tanto, ¿eh? Pero esa escucha activa es importantísima en ese trabajo. Pero además, porque no nos olvidemos, las entidades sociales están compuestas también por personas que viven. O sea, para nosotros, nuestro público, cuando hablamos de público, no hablamos solo de la gente que atendemos, que entra de la calle, pasa, cruza la puerta y se acerca a nosotros y a nosotros. También somos nosotros mismos. Nuestras compañeras y compañeros, seguimos hablando de que son 500 y pico personas con Con las sus problemas. con sus problemas, con sus familias, que necesitan una serie de ingresos, que hay días que están muy quemadas, de que no ha funcionado, o el miedo a equivocarse, que hablábamos al principio, me he equivocado, o no sé si lo he hecho bien, y que haya otra compañera o compañero que te escuche. Y tal, pues es una gozada. Creo que eso es lo que nos mantiene, porque ni por sueldo, ni por los recursos, ni por... creo que al final, si llevas 33 años en una entidad trabajando es porque merece la pena. Y si yo llevo ya 23 años trabajando en esto, no me arrepentiré, ni no creo que me arrepienta ya, de haber cogido esta línea en mi vida. Entonces, y eso tiene que ver al final con las personas. El trato con la persona al final es lo más hermoso, yo creo, que tiene este mundo. 33 años, es la edad de Jesucristo. Estáis en una edad muy especial, ¿no? Y creciendo. Nosotros sí tenemos la oportunidad de seguir Sí. creciendo. Lo de resucitar lo dejamos para otros, No, ¿no? no, 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 eso. Eh, oye, habéis recibido un montón de premios. O sea, Sí, ¿cómo os sienta recibir tantos premios? Porque al final no deja de ser que valoren, ¿no? Todo tu esfuerzo, todo el empeño que le ha puesto toda la organización, todo lo que habéis estado planteando día a día con mucho sufrimiento, porque al final no deja de ser una lucha constante para conseguir dinero, para conseguir ayudas, para conseguir que esa persona esté mejor, para... ¿Cómo sienta recibir tantos premios? Y dinos qué premios habéis recibido, más o menos, porque tenéis un montón. La verdad es que si hablo desde 2017 para acá, por contarte algunos, gracias al programa de atención a mujeres víctimas de violencia, Cuenta Conmigo, tenemos Cuenta Conmigo Mujeres y Cuenta Conmigo Mayores. Es un programa que está basado en el empoderamiento de mujeres supervivientes de la violencia de género para que ellas a su vez acompañen a otras mujeres que están sufriendo la violencia de género. Este programa fue premio de innovación social a nivel estatal por Fundación La Caixa. A continuación nos llegaron todos los premios que adoramos, porque eran precisamente a esas mujeres. El Premio Andaluz de Voluntariado de la Junta de Andalucía a esas mujeres que estaban dedicándole tiempo a otras mujeres y que habían vivido esa experiencia. Y el Premio Málaga Voluntaria también, que se lo dieron ese mismo año. Y al año siguiente ya nos vino el Bandera de Andalucía, la distinción Bandera de Andalucía. O sea que hemos ido siguiendo después trabajo en red, hemos tenido premios también, el premio Menina por atención a la igualdad, por nuestro histórico en atención a la igualdad. Hemos tenido mucho reconocimiento, pero ya te digo, al final es, como te digo, nuestros premios favoritos, porque son reconocimientos al final del trabajo que haces día a día, pero es la gente que hay detrás de eso, ese es el mayor premio para nosotras. Y en el caso de estos proyectos, el que reconocieran el enorme trabajo que estaban haciendo esas mujeres voluntarias, ¿no? Por ejemplo.
o el enorme trabajo que llevan haciendo una directiva que ha apostado toda la historia de INCIDE, los 33 años, por una línea de igualdad, viendo lo importante que era la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos a nivel administrativo y de la sociedad, y que te hacen un reconocimiento al final de esa labor, ¿no? O a niveles educativos, no sé, son bastantes y variados, pero el más grande es tener tanta gente detrás que son los que han puesto en marcha los proyectos y, como te digo, incluso la propia directiva que siempre ha tenido muy clara cuál iba a ser la línea y que para adelante no dirán premio, no lo dirán premio. Al final llegan pues mucho mejor, ¿no? Los celebran, pero que están ahí, ¿no? Al final, Imagino que os hará falta que haya socios, que haya colaboradores, sí, ¿cómo se encuentran? ¿Y qué tiene que hacer alguien que diga, oye, quiero ser socio o quiero hacer una donación puntual, porque quiero hacer una donación, ¿no? Sí, pues dentro de nuestra web hay opciones. ¿Cuál es vuestra web? Es HTTPS, porque hay que poner la S, porque si no es www.incide.org. Y dentro hay posibilidades de colaboración y después, escribiendo en el correo a incide.org, por ejemplo, podemos darle... No somos una entidad, es verdad que no hemos jugado, mira que yo me especialicé en eso, en captación de fondos, como te he dicho, y parece que no nos ha costado mucho poner siempre en marcha proyectos y campañas, no hemos sabido gestionarla bien, nunca, cuando lo hemos hecho nos ha ido bien, pero no hemos hecho demasiadas porque, bueno, por suerte hemos tenido muchas empresas y entidades colaboradoras. Entonces, pero claro, necesitamos, y eso sí, cualquiera que nos escuche y que quiera continuar, necesitamos sobre todo darle continuidad a los proyectos. Y es algo que cualquier apoyo nos vendría fantástico. Los proyectos tienen cada vez, bueno, hay más entidades que solicitan subvenciones y por lo tanto las administraciones tienen que repartir más los presupuestos que tienen. Entonces, donde antes podíamos cubrir un año de atención en una barriada, o un año de atención a mujeres víctimas de violencia, o un año de atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ahora tenemos para 9 meses o tenemos para 6 meses. Entonces, siempre todo el apoyo que nos puedan prestar a nivel de fundaciones, empresas, socios que quieran colaborar, por favor que se pongan en contacto con nosotros y les atenderemos. Esperemos muy bien. Seguro que Esperemos, sí. ¿no? ¿Hay alguna pregunta que te habría gustado que te hubiera hecho y no te he hecho? Es que ¿O algo que quieras decir? Creo que hemos hablado de muchísimas cosas y lo que el apoyo además que nos estás prestando con esta entrevista y gracias a las personas que estén participando por aquí es fundamental. Yo creo que además cualquier entidad se viste de la gente que tiene detrás y que son todo su apoyo y por lo tanto, bueno, el poder tener presencia, que se nos escuche y que, bueno, y sobre todo, y lo más interesante, que nos pregunten cosas y que a través de esas preguntas podamos ir viendo y cambiando, que también nos hace falta de vez en cuando no seguir un modelo de intervención, sino que la gente nos llame la atención y nos diga, oye, mira, podrías hacer esto, podrías hacer esto. Entonces, nada, agradecerte muchísimo esta entrevista. A ti que hayas venido, porque es un placer estar contigo, eres un amor, se aprende muchísimo hablando contigo. Muchas gracias por ser como sois, toda la organización, porque hacéis una labor excepcional, o sea, increíble todo lo que habéis contado. Parece mentira, ¿no? Cómo una organización puede ayudar a tantísimas personas día a día y eso no hay manera de calcularlo con números porque es lo que siente cada persona cuando sale por esa puerta reconfortada, cuando sale por esa puerta con una sonrisa y había entrado con la cara de no puedo con mi vida, ¿no? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves a las 4 con Elena Cueto. No me faltéis.
Besitos. Hasta luego, muchas gracias.